¿Cómo elaboro un objetivo de la unidad didáctica? ¿Qué tema más sencillo? Todos nosotros sabemos hacerlo y con mucha propiedad. Y es tan sencillo que nosotros a veces no creemos que lo sea y nos vamos a perder el tiempo a buscar en los libros de texto, en esos libros de las editoriales donde nos prometieron todos los objetivos que necesitáramos para nuestro quehacer académico, y resulta que vamos a elegir cualquiera de ellos que hay por allí comenzando capítulo. No, los objetivos de la unidad los elaboramos cualquiera de nosotros. Muy buenos días, ¿cómo me les va? Este tema es muy importante porque cuando hablamos de objetivos, de una vez se crea un proceso intrínseco donde se interrelacionan tres aspectos fundamentales que son: ¿cuál es la necesidad de nuestros estudiantes frente a cualquier aspecto de la asignatura que nosotros impartimos? Esa pregunta nos da una respuesta y es el tema que debo desarrollar. Después, cuando pensamos en el tema que vamos a desarrollar para poder subsanar esa dificultad, entonces de una vez se interrelaciona otro proceso que son las actividades. Y cuando tengo claro que debo impartir un tema y ya tengo claro cuáles son las actividades, no resta más sino decir: el objetivo que yo pretendo es este. El lugar a donde yo quiero llegar es este. Lo que yo quiero alcanzar con los estudiantes es esto claramente. Son tres aspectos que hacen parte del pensamiento cuando pensamos en el concepto objetivos. Nuestro cerebro no segmenta ni debe segmentar esos conceptos, porque si lo segmenta pasa lo siguiente. Ustedes lo han visto en su institución, incluso en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Cuando comienza nuestra semana académica, entonces nos vamos sin ninguna planeación y resulta que llegamos a la puerta del colegio y uno dice: ay, me toca clase con grado octavo, no. Entonces voy a buscar rapidito, que por ahí vi el año pasado un taller en el libro tal. Entonces abro la página tal, voy a la fotocopiadora, fotocopio el taller y le reparto a los chicos. Hagan ese taller, por favor, para la próxima clase, lo traen. A la próxima clase, que son 3 días después, entonces llego al colegio y se me olvidó otra vez preparar, y entonces yo digo: ¿qué les pongo a hacer a estos muchachos? No, pues, ya sé, yo vi una sopa de letras más buena, entonces les voy a poner la sopa de letras para que la hagan rapidito en la clase y ya. A los 3 días siguientes vuelvo a tener clase con ellos y entonces ya me preparé porque encontré por ahí unos dibujos muy creativos y muy bonitos sobre cualquier cosa que me pareció interesante, y entonces les llevo el dibujo para que lo recorten, primero lo coloreen y después lo recorten y lo peguen y hagan una descripción sobre el dibujo. Ahí estamos haciendo unas clases completamente segmentadas y sin ningún norte, porque cuando planeamos, que ya lo habíamos tratado en el video anterior, planeamos desde el inicio del año, todo el año, o desde el año anterior, el año siguiente. Teniendo en cuenta las observaciones que acabo de hacer, entonces voy a mostrarles lo fácil que es hacer un objetivo. Esto es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando hablamos de objetivos. Inmediatamente tenemos la necesidad de subsanar algo en el grupo y nos imaginamos un tema. Posteriormente, nuestro cerebro dice: bueno, ¿y cómo desarrollo ese tema? Estaríamos hablando de actividades. Y con el tema y las actividades, no resta sino pensar a dónde queremos llegar con nuestros estudiantes. Ahí estaríamos hablando de objetivos. Hay que hacer un diagnóstico del grupo cuando entramos para percibir qué necesitan desde nuestra asignatura. Por lo tanto, una pregunta muy importante es: ¿de qué adolece el grupo? Después preguntaría qué es lo que busco y después preguntaría cómo lo pienso hacer. Si nos damos cuenta,
de qué adolece el grupo me daría el tema. Si respondo a qué es lo que busco, estaría pensando en el objetivo. ¿Y cómo lo pienso hacer? Estaría pensando entonces en las actividades. Después de que identifico cuál es la necesidad de mi grupo, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer, debo pensar entonces en a dónde quiero llegar. El a dónde quiero llegar me da entonces la idea de objetivo. Elaborar el objetivo. Y ahí voy a tener en cuenta que el objetivo debe tener un verbo, un sujeto, un tema, unas condiciones, lo esperado y un tiempo. El tiempo a veces es opcional. Cuando hablamos de objetivo, cualquiera que sea, siempre debe tener esta estructura. Vamos a realizar un taller donde ponemos las dos últimas diapositivas, el diagnóstico del grado y a dónde quiero llegar, organizando los datos para hacer el objetivo. El diagnóstico del grado 705. ¿De qué adolece el grupo 705? Ellos tienen dificultad para hacer párrafos argumentativos. ¿Qué es lo que busco con el grado 705? Que unan ideas claras y coherentes hasta que se aproximen a la estructura de un párrafo. Yo los quiero aproximar. En el primer periodo del año yo lo que quiero es que se aproximen a la estructura de un párrafo. Vamos paso por paso. ¿Cómo lo pienso lograr? Que expresen ideas de su realidad, que unan ideas usando conectores. Aquí estoy hablando de elaborar tareas con el pensamiento desde la realidad y la cotidianidad. Que identifiquen y lean e interpreten párrafos argumentativos en periódicos y revistas. Que vayan y miren y se den cuenta que hay párrafos argumentativos y que ellos pueden también hacerlo. Es importante hacer énfasis en que debe hacerse diferenciación entre párrafos argumentativos y párrafos descriptivos. Después de que lean e interpreten esos párrafos ya escritos, que hagan una paráfrasis de los párrafos leídos, se aproximen al parafraseo. Es bueno, es un ejercicio que a manera de imitación los puede llevar a ellos a organizar su pensamiento, su propio pensamiento. Al final quiero que identifiquen una situación de la que puedan expresar mínimo 4 ideas coherentes y máximo 6 ideas. Ideas teniendo en cuenta la argumentación. La argumentación es diferente a la descripción. No es lo mismo decir, hablemos de las mascotas. ¿Cómo es tu mascota? Eso me lleva a una descripción. Pero si les pregunto, ¿por qué es importante tener una mascota? Eso les exige argumentación. Después de tener el diagnóstico del grado 705, entonces quiero llegar a elaborar el objetivo. El verbo que quiero trabajar con ellos es aproximarlos a la elaboración. El sujeto es estudiantes 705, el tema es un párrafo argumentativo y las condiciones que voy a trabajar son que expresen una idea en un contexto real teniendo en cuenta aspectos de lo social, lo cultural, lo ambiental, lo familiar. Que evidencie su pensamiento en ideas compuestas, usando conectores para unirlas y que queden claras y coherentes. Que elija una situación de la que quiera hablar con solvencia y exprese su pensamiento claro y coherente en 4, 5 y hasta 6 ideas de lo que quiera hablar, de la moda, de los tatuajes, de la comida, de la música, de lo que quiera hablar. Lo importante es que sea su pensamiento claro y coherente. Que seleccione 3 párrafos diferentes de un periódico para que haga una contrastación. Que recuerden dejar las direcciones o referencias bibliográficas. Y lo esperado es que el estudiante logre identificar y expresar ideas producto de su pensamiento y concatenarlas de manera coherente. Esto lo quiero lograr en el primer periodo. Ya hecho el diagnóstico y organizado toda la información para hacer los objetivos, voy a presentarles
el objetivo. Cualquiera de estos objetivos es lo mismo. Voy a leer el de la mitad. Terminado el primer periodo, los estudiantes de grado 705 se aproximarán a la elaboración de párrafos argumentativos, teniendo en cuenta el desarrollo de actividades contextualizadas en su entorno real, que los motive a la manifestación de su pensamiento en ideas claras y coherentes, usando adecuadamente los conectores. Sencillo hacer objetivos sencillos, mis queridos maestros, llamados a esta misión hermosa del santo empleo, educar. Vamos a enseñarle a pensar a los estudiantes. Ejercicios sencillos de la cotidianidad, claros, no necesitan escribir montones de hojas transcritas, solamente pensar, pensar. Ánimo en esta misión tan hermosa y Dios los acompañe. ¿Se dieron cuenta lo sencillo que es hacer un objetivo? Es increíble y de eso se trata. Quiero hacer énfasis en que todo lo que programemos, todas las actividades que desarrollemos con nuestros estudiantes deben tender a ese proceso de pensamiento en donde el chico sea capaz de pensar, sea cuestionado, sea capaz de reflexionar, de ver la realidad del texto y compararla con su realidad y poder emitir un juicio de valor. Aprender a pensar, enseñar a pensar. Ese es el lema. Hacer objetivos sencillo. Seguiremos hablando de los muchos temas que tienen la unidad porque es supremamente importante. Hablaremos de educación, hablaremos de evaluación, hablaremos de tareas, hablaremos de esa introducción al pensamiento que es la unidad introductoria o la actividad de introducción. Hablaremos de tantas cosas maravillosas porque esto es un tema increíblemente inmenso y es todo un mundo por explorar. Decirles gracias una vez más, suscríbanse a mi canal, no olviden darle like al video y nos vemos muy pronto para seguir hablando sobre los temas de la unidad didáctica. Gracias, chao.